Y en este video te voy a presentar este nuevo juego que la está rompiendo y además ya está pagando. Ya vas a poder sacar plata, vas a poder sacar tarasca de este juego de manera gratuita. Ya se puede jugar a través de lo que es Android, también con un emulador desde la PC. En este video te voy a contar las cosas básicas que necesitas saber para empezar a sacar dinero de este juego. Además, esta semana es importante empezar con el juego porque han dado un bonus para la primera semana. Así que vamos a la información. Bueno amigos, estamos entonces en la página de Idle Luca. Importante, vamos a poder descargarlo para lo que es Android y para lo que es Apple, ¿ok? O sea, para iPhone y para Android. Y si no, lo pueden jugar a través de lo que es el emulador como lo estoy haciendo yo. Interesante, esta semana vamos a tener un plus importante por ser el lanzamiento del juego. Vamos a poder invocar muchos héroes, o sea 10 héroes y un montón de recursos que luego lo vamos a tener que generar nosotros. Así que si a vos más o menos te ves con potencial, con tiempo para meterle a este jueguito desde el celu, metete ya porque realmente va a ser interesante. La empresa es conocida, ya ha lanzado otros juegos dentro de lo que es Terra y demás, así que ojo con esto porque realmente el token puede empezar a dispararse. Van a ver que está todo muy bien detallado, está en español. Hay que saber que hoy por hoy vamos a poder generar donas. Pronto vamos a poder generar el otro token, pero para eso vamos a tener que tener otro tipo de contenido que todavía no está habilitado, pero hoy por hoy ya podemos generar estas donas que luego lo vamos a poder convertir en ILT y luego a través de la C2X vamos a poder convertirlo en un token tradeable y así meterlo en el bolso y poder hacer plata con esto, ¿de acuerdo? Bueno, tiene más cosas, los pueden revisar, pero creo que no es el caso del video, sino que yo le quiero pasar cómo empezar con el juego. Nos descargamos el juego, chicos, y lo primero que vamos a encontrar es esta pantalla, ¿ok? Tenemos que hacer todo el tutorial y seguir y empezar a prestar atención los que nos va explicando. Es bastante simple, van a ver que en cada lugar tenemos por acá bueno, en este caso por ejemplo acá tenemos acá un signo de pregunta donde nos va a dar la información dónde carajo estábamos y qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Por todos lados nos va a aparecer estos iconitos, ok, rojos, donde nos está advirtiendo que tenemos algo pendiente que hacer, así que ojo con eso y prestarle atención para poder sacarle todo el provecho posible, ok. El juego está en la red de Terra, vamos a necesitar, como les decía, sincronizar con Hive, eso lo vamos a ver acá en la cuenta, pero no lo voy a hacer en este video porque obviamente les tengo que hacer un video muy largo y yo todavía no tengo para retirar, por eso voy a esperar un poco más, pero pronto les voy a traer un video cómo hacer el retiro. De todas maneras hay unos colegas que ya creo que están subiendo contenido de eso, he visto ahí algunos se puede retirar y bueno, ya me quedo tranquilo con eso, que también hay gente retirando realmente del juego, ok. Entonces tenemos que configurar con Hive y tener esta billetera que les comentaba hace un rato que se llama lo tengo para acá, espérenme que siempre se me va de la cabeza, C2X Station. Con eso ya podríamos hacer todo la conversión de los tokens y demás, pero bueno, eso para otro video. ¿Qué tenemos que hacer dentro del juego? Interesante, chicos, como les decía, hay que generar las misiones, el token a través de las donas, ok. Para conseguir estas donas vamos a hacer las misiones. Van a ver que acá tenemos una especie de papiro, no sé qué, y ahí vamos a tener las diarias y las semanales. Las diarias nos van a dar un total de 170 donas cuando lleguemos al final. Y si terminamos la semanal nos va a dar 700, ¿ok? Así que son bastantes tokens por semana, pero por día vamos a poder retirar solamente 200 tokens, ¿ok? Que es un total, oiga, el valor de la moneda es algo así como 28 centavos de dólar por cada 200 tokens, si no mal entendí, ¿ok? Se pueden hacer hasta 3 cuentas con el mismo correo. Lo que yo no tengo claro es si se pueden retirar de las 3 cuentas 200 o solamente de todas las cuentas 200, ¿entienden? Si fueran de las 3 cuentas estaríamos sacando casi $1 por día y si no podríamos sacar solamente 28.
Hay que averiguarlo, yo todavía no hice la prueba, tampoco tengo tiempo como para tener 3 cuentas, así que si alguien lo hizo, me puede dejar el comentario, buenísimo, porque nos ayudaría a todos a empezar a entender un poco mejor el juego, y es el momento, porque es el comienzo y todos estamos medio peloteando a ver cómo mejorar y cómo sacarle más guita a este juego. Lo interesante, chicos, que vamos a tener los Robles, ¿sí? Que son nuestras cartas y que tenemos que ir consiguiendo mejores y mejorarlas y armar nuestra propia escuadra. Te van a tocar estos grisecitos que no valen un joraca. Yo empezaría a levelear por lo menos de estos amarillitos, que son los únicos, hasta los más copados, que son los míticos, ¿sí? A medida que vas desbloqueando, vas a encontrarte que por ahí vos te creías que esta era la mejor y por ahí la última que se te toca es la mejor y qué sé yo. Entonces hay que ir sondeando a qué mejorar y qué no. ¿Para qué vamos a ir mejorando estos robles? Es para hacer las misiones, para ir atacando, ¿sí? Por acá, ¿ven? Yo voy acá y voy a tener que armar una escuadra de 5 cartas y voy a ir a atacar a otros, a mi enemigo, que van a tener una cierta cantidad de poder y yo voy a tener una cierta cantidad de poder. Yo, para poder darle a por lo menos tengo que tener 125, para más o menos 125, 130 como para pasarlo. Ya sé que pierdo, pero es bastante simple, es automático. A partir del nivel 2 de luz y creo que ya te habilitan lo que es automático y la velocidad para que sea rápido. Como ven, me están cagando a palo. Por ahí con suerte paso, pero la idea es más o menos mostrarles cómo va el juego. Realmente funciona muy bien. A mí se me ha cerrado un par de veces nada más, pero bueno, lo estoy usando el emulador, no sé, ustedes me pueden... ojo que por ahí ganó, a ver... Este guacho es medio grandote. Vamos, ahí ganamos y nos vamos a llevar estas recompensas. Y a medida que vamos ganando, vamos avanzando a Lucy. Súper importante, porque van a ver que todo en el juego te va a pedir que Lucy esté en el nivel 5, en el nivel 6. Bueno, ¿de qué manera se avanza en Lucy? Básicamente haciendo estas peleas, y van a ir desbloqueando estas gemas, porque mi amiga Lucy es bastante golosa y a medida que va creciendo va pidiendo cada vez más gemas y vos tenés que ganar estas batallas. Básicamente los NFTs son muy bellos, tanto las chicas como los chicos, los vikingos, todo está muy bien logrado, ¿ok? Voy a mostrarles acá. En este caso hay que estar atentos, miren, vamos recolectando un montón de cosas. Yo estoy en el día 2, voy recolectando misiones, cositas a medida que voy pasando y juntando platita, digamos, ¿no? Más token. Todos son recursos que nos van a servir para distintas cosas, para mejorar el héroe, para poder conseguir equipamiento, para poder de todo. Bueno, acá yo ya desbloqueé, por ejemplo, el apoyo de suministro. Esto 2 veces por día nos va a dar esto, que básicamente nos va a potenciar más a nuestros héroes y demás, y nos va a dar más chances de generar más. Me dice, necesitas más más suministros, le pediré prestado algo, Valius, ¿ves? Vecino, creo que puedo pedir prestado 120 mínimo, ¿sí? De suministro. Eso es gratis 2 veces por día, y si no, no va a tener un costo. Esto está bueno porque podemos avanzar importante. Ahora luego lo voy a hacer, lo voy a investigar bien. Y bueno, como les decía, hay que dejar esto así en automático. Esto te va generando recursos por hora. Lo vas a ver acá en Lucy. Lucy es esta pibita que está atrás de mi cámara, que tiene un regalito. Van a ver que acá tienen el nivel. Yo acabo de subir al nivel 6. Y que por cada hora me va a generar 475 de estos. Y 475 del planetita. Y una poción diaria. Estoy mirando el tiempo porque no me quiero ir al Joraca. Ya me fui al Joraca otra vez. Y lo quiero hacer más corto. ¿Ok? A medida que vamos generando esos recursos, nos va a dar la posibilidad de mejorar, por ejemplo, nuestros héroes, ¿sí? Nos Robel. Vamos a darle acá y vamos a pasarlo de nivel. ¿Ven? Ya estoy en el nivel 24. Esto va a tener más poder y demás, y en conjunto me va a dar la chance de ir
haciendo las misiones mucho más fácil. Hay que tener en cuenta que se viene el PvP, que ahí vamos a generar otro token y que vamos a poder ganar un poco más, así que es importante que le empezamos a meter para cuando se lance lo otro estemos preparados. Obviamente el primero que pega 2 veces, decían por ahí, así que atentos con eso, chicos. Después hay un montón de cosas de desbloquear, por ejemplo, cosas importantes que yo todavía no desbloqueé, pero yo ya vi que es importante. El altar de almas, por ejemplo, te nivela. Si vos encontraste una carta nueva, la metes acá y te la nivela con las cartas más altas que vos tenés, te las pone ahí como el mínimo más alto que tenés vos. Acá tenés el templo de evolución, que está bueno también porque vos ponés varias cartas de una misma, pero por eso tenés que conseguir varias y las podés evolucionar, y eso te va a dar un buff, una mejora en ataque, mejoras de nivel dentro de tu carta, así que eso está bueno. Si vos encontrás una carta que está buenísima, que te sirve para todo, bla bla bla, la metes ahí, la vas mejorando y así vas aumentando de poder y vas armando tu mazo más poderoso. Dentro de lo que es prueba de Poi, pueblo de Poi, vas a generar estas gemitas o estos, ¿cómo se llama esto? Ahora se me fue el nombre. A ver si está el signo de pregunta, se me escapó ahora. Acá está. Los Poi son muy importantes a los Rebellious. Recogen el éter que flota en el Rebellious. Bueno, básicamente esto es algo que vamos a necesitar para poder luego generar otros recursos, ¿ok? Acá donde dice invocar, vamos a invocar nuestras tarjetas nuevas. Yo le puedo dar acá. Cuando empecemos, por empezar esta semana, nos van a dar para invocar 10 gratis y un montón de recursos para poder comprar dentro de la tienda y demás. Yo la tienda no la tiene acá. Bueno, la carta que me tocó era una poronga, pero muchas veces te tocan cartas más copadas. Acá en Values tenés la tienda. Si vos tenés recursos, yo compré algunas cositas. Podemos comprar estos ítems. Compré los azules que están buenos, que es el equipamiento que le voy poniendo a mis héroes para que estén más tochos, más copados. Lo podés actualizar, pero te cobran. No, nos conviene esperar dentro de 5 horas. Va a haber una actualización. Quiero estornudar y no puedo, chicos. Pero bueno. Acá más o menos te presento lo general del proyecto. Voy a ir avanzando, voy a traer un video de cómo retirar las ganancias, ¿sí? Ya te digo que ya he visto gente retirando algo así como 28 centavos por día. En estos 3 días, ayer ya hubo gente haciendo retiros dentro de mi comunidad, así que es súper importante. Yo voy a traer, ya tengo mi billetera en el teléfono y demás. Cuando haga el retiro haré el video para subir. Igual ya les digo que hay gente que está trayendo contenido al respecto y lo pueden ver por ahí. Espero sus comentarios. Si alguno ya empezó y está avanzado y tiene información importante, puede meterse en mis comunidades o no, para preguntar también, y podemos ir juntando información como hacemos siempre y aprender a jugar, porque esto lo aprendemos entre todos. A mí lo que me interesaba más que nada es que ustedes conozcan el proyecto y que empiecen a generar, si realmente les apetece el juego, si le ven tiempo, empezar a generar lo que es ganancias dentro del proyecto. Así que más o menos son cosas muy básicas lo que estoy pasando. Hay mucha info. Vas a ver que cuando empezás te van a venir unos mensajitos con unas recompensas que yo ya las reclamé, que son los bonus que nos dieron por empezar esta semana. Eso es súper importante porque ahí vas a tener para invocar, por ejemplo, los robles de manera gratuita y otros recursos para comprar en la tienda, para mejorar nuestros héroes, que luego a esos lo vamos a tener que mejorar de manera con trabajo, no va a costar mucho más. Ahora sí, chicos, como siempre les voy a mandar un fuerte abrazo, invitándolos a que se suscriban al canal y que dejen un comentario, un me gusta para apoyar el canal. Y ahora sí, fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.